Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a la disertación de hoy dentro de la serie de charlas y disertaciones con profesionales que vamos a ir teniendo todos los sábados. Esta tiene la característica de enfocarse en el bosque fueguino como una actividad foresto industrial que no solo desarrolla productos como la madera, sino también los servicios ecosistémicos que presenta esta masa de bosque dentro de la provincia de Tierra del Fuego. El disertante es el señor Ricardo Vukasovich, ingeniero forestal fueguino, con casi 30 años de actividad como consultor independiente, principalmente en la isla tanto argentina como chilena, pero bueno, dentro de la isla. Ha colaborado estrechamente con investigaciones relacionadas con nuestros bosques, habiendo participado en más de 15 publicaciones científicas. Alterna su trabajo con la docencia en las tecnicaturas de gestión ambiental y ecoturismo. Y también ha tenido un paso por la administración pública en el área de hidrocarburos y energía. Así que, bueno, hecha la presentación, Buca, te dejamos para que puedas desarrollar el tema. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Federico, también. Un poco estoy acá por la invitación de Julio. Hemos compartido varias pavas de mate charlando respecto a la realidad rural que nos toca. Y un poco, bueno, siempre uno termina haciendo catarsis y de esa catarsis encontramos a veces aspectos positivos que son interesantes rescatar. La idea de esta pequeña charla es adentrarnos un poco en nuestros bosques, en los actores que participan, y a ver un poco hacer una pequeña discusión de hacia dónde podemos avanzar. Creo que lo primero es tener en cuenta que el bosque es un ecosistema sumamente complejo, ¿no? Y que lo caracterizamos por los organismos dominantes que son los árboles. Pero esto viene a razón de decir por qué empezar a este tipo de charlas con esta definición. Porque en realidad lo que ha ido cambiando es un poco el concepto que tenemos de bosque. Durante muchísimos años la sociedad ha visto solamente al bosque como un productor de madera, cuando en realidad tiene una importancia muy grande por los otros bienes, los productos no madereros y por los servicios ecosistémicos que brinda. Creo que la sociedad tiene que tener una mirada mucho más amplia y los productores también una mirada mucho más amplia respecto a lo que es el bosque, ¿no? Tener un concepto holístico respecto a ese ecosistema. No sé realmente cuál es la caracterización de los que están del otro lado, pero bueno, un poco para comentarles, tenemos cuáles son los tipos de bosque que tenemos en nuestro territorio. Tenemos el bosque deciduo, es decir, de las hojas caducas, compuesto por el ñir y la lenga. Tenemos después un bosque siempreverde, que de hojas perennes, perennifolios, por el guindo o el coigüe de Magallanes, y tenemos un bosque mixto que es el compuesto por el tipo forestal, lenga, guindo, canelo y otros, ¿no? Que está más en la zona del Canal de Beagle, ¿no? En la ladera sur de la cordillera. Respecto a los ambientes diferentes que tenemos en nuestra provincia, ahí hay un gráfico muy ilustrativo respecto a que se ha dividido los ambientes en la estepa al norte, el ecotono, una zona ecotonal, básicamente dominada por el ñire, la zona cordillerana, que es donde ya tenemos las sierras y vamos hacia la cordillera, compuesto por el bosque de lenga, y por lo que es los bosques siempreverdes y el bosque mixto, y después la zona de los turbales hacia Península Mitre, ¿no? Es decir, rápidamente nosotros podemos darnos una idea de cómo está compuesto la provincia o la isla grande de Tierra del Fuego en el sector argentino, que no es nuestra provincia, ¿no? Todavía a veces nos cuesta a nosotros incorporar la provincia grande, tener en cuenta que somos una provincia de
100 millones de hectáreas y no de 2 millones de hectáreas, ¿no? 2 millones de hectáreas están relacionados principalmente por la Isla Grande Tierra del Fuego, por la parte de los archipiélagos, por el archipiélago fueguino, la parte argentina, incluyendo a las islas de los estados. Pero en nuestra provincia tenemos 100 millones de hectáreas, la provincia más grande de la Argentina. Bien, a nosotros un poco nos vamos a circunscribir a la Isla Grande Tierra del Fuego, al sector argentino. Tenemos muchas veces a la hora de definir o empezar a pensar qué política podemos aplicar hacia un recurso, lo primero que surge es, bueno, ¿qué sabemos de este recurso? ¿Cuánto tenemos? ¿En qué estado está? Se han hecho un par de inventario provincial, y justamente lo veía que estaba Néstor Urquía, que ha estado en la época y ha dirigido lo que fue el inventario forestal provincial. Después se hizo el inventario forestal nacional. Y después, bueno, existen a partir del mejoramiento de la tecnología, especialmente lo que son los sistemas de información geográfico con imágenes satelitales de alta definición, se va ajustando continuamente lo que son estos datos, ¿no? Hoy podemos estar hablando de 830.000 hectáreas de bosque, donde ahí arriba se ve también en un cuadrito cómo es aproximadamente esta distribución, donde tenemos la lenga en un 45%, un bosque mixto que es el que está en la vertiente sur de la cordillera, un 27%, bosque de ñire puro un 25%, que está en la parte norte, en la zona que ahí denominamos ecotonal, y un porcentaje pequeño de bosques degradados, ¿no? Estos bosques degradados básicamente están referidos a los incendios no recuperados, capados, ¿no? Esos son nuestros bosques degradados. Como ecorregiones, que ahí que se lo he sacado al Pastur, de Martínez Pastur, un investigador muy importante que tenemos en la isla, le he sacado estos datos. Tenemos 2.018.000 hectáreas, y de los cuales, bueno, mayoritariamente es bosque, con casi la mitad está con estepa, pero va rankeando como primero nuestros bosques, ¿no? Y un poco lo vemos en la imagen y es así. Ahora bien, cuando nos empezamos a adentrar a las peculiaridades, características del sector forestal, el sector forestal puede ser tan grande o tan pequeño como nosotros un poco querramos detenernos y tratar de meter actores por su importancia. Lo que sí, indefectiblemente, no puede estar afuera de ese sector forestal, lo que es el recurso, que es el bosque, con su oferta de bienes y servicios ecosistémicos, las empresas y el Estado, ¿no? Como los grandes jugadores que son en esto. Por supuesto que también dentro de empresas, ya podemos ir y desglosar un poco más, tenemos a los aserraderos, ¿no? Productores primarios, tenemos a los pequeños productores forestales, que son aquellos que alguna vez surgieron como leñateros, que después se los pasa a una categoría para poder completar las cortas de los aserraderos, y después tuvieron entidad propia y son una cantidad importante, en algún momento fueron mucho más, pero en realidad por la cantidad, aproximadamente 25 son los pequeños productores forestales que tienen cupos limitados de volumen de extracción, pero son muchos, y realmente es uno de los puntos a veces claves en el entendimiento de cómo funciona este sector. Después también había nombrado ahí a las estancias, porque en realidad, y hablamos que el bosque no solamente es el bosque de lenga, sino tenemos el bosque de ñire, y pensemos que la mayor parte de los bosques de ñire están en las estancias. ¿Qué uso hacen las estancias de este bosque de ñire? Leña, postes, varas, y algo muy importante que es el refugio de los animales, ¿no? Los animales, aquellas estancias que tienen superficie forestal,
los hacen un uso silvopastoril, declarado o no, pero hacen un uso silvopastoril de estas superficies, por lo cual debe ser, considero que debe ser tomado en cuenta como un partícipe importante de este sector forestal, ¿no? Por la superficie que en realidad están afectando. Después los trabajadores, que son obviamente los obreros de esas empresas, los independientes, profesionales o prestadores de servicios. El Estado también es y lo nombraba como uno de los grandes jugadores, ¿no? Porque es aquel que determina las políticas públicas, ¿no? Dentro de un consenso con la sociedad, determina políticas públicas que afectan a este sector. Tienen un rol importante en la fiscalización, y en la fiscalización, en la planificación de las actividades, y por otro lado también está la investigación, ¿no? que ahí aparecen organismos nacionales, de universidades, ¿no? Dentro de este subsector. Después están los usuarios, que son todas aquellas personas que usufructan o usan este bosque. Puede ser obteniendo algún tipo de productos no madereros, como aquellos pequeños artesanos que pueden buscar pedazos de madera o nudos para hacer artesanías, en realidad, o el disfrute, o el paseo en el bosque, o el acampar en el bosque, y el turismo. Y el turismo, yo lo veo como un usuario que tiene una participación a veces invisible, ¿no? O no está tan visible para el resto, ¿no? El turismo es el que ha llevado a determinar áreas que sean áreas de reservas de uso turístico, ¿no? Donde otrora había bosque que era productivo, se ha dejado de utilizar desde el punto de vista maderero y se usa con fines turísticos. Entonces, las empresas de turismo hacen un uso bastante intensivo de estos bosques, utilizando no solamente lo que es el bosque para su disfrute, sino también por los caminos, picadas, accesos que han hecho los forestales en su momento cuando fueron avanzando en superficie, ¿no? Esto es lo que uno puede determinar que son cada uno de los actores. Podemos después adentrarnos en cada uno de ellos, las peculiaridades que tienen, ¿no? Ahora, vamos a empezar a centrarnos en lo que es el recurso forestal, a ver cómo está, qué es lo que tenemos, para poder describirlo, para poder planificar, poder trabajar. Y tenemos inventario forestal. Tenemos, como dije antes, dos inventarios forestales. Ahora viene una nueva actualización del inventario nacional, ahí en algunas provincias ya están trabajando. Tenemos muchísimas investigaciones, realmente estamos convencidos que la lenga es una de las especies forestales más estudiadas, ¿no? de bosque nativo más estudiadas del país. Lo que en su momento se pensaba que se carecía de conocimiento, eso fue a lo largo de estos últimos 20 años, 25 años, se fueron tapando parches muy importantes, muy importantes. Sabemos cómo manejar nuestros bosques, sabemos cómo va a ser la regeneración, sabemos cuál es la biodiversidad subyacente en ese bosque y cómo tenemos que establecer pautas de manejo para mantener ese stock de biodiversidad en las mejores condiciones para un repoblamiento, ¿no? Sabemos muchísimo de nuestros bosques de lenga, ¿no? Eso es indudable. Puede ser que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? En cómo manejarlo, pero que hay información, hay muchísima información. Tenemos también el proceso de la ordenación territorial del bosque nativo, que surgió a partir de la ley 26331, o la denominada en su momento ley Bonazo,
Muchos podemos disentir, hemos estado en contra de algunas particularidades de esta norma, pero lo cierto es que está. Es una ley nacional, tiene su contraparte en la ley provincial, en la ley 869. Es una ley que zonifica, establece criterios para el uso de estas 3 zonas, ¿no? Lo que es el bosque que está en verde, en amarillo y en rojo. Es una ley, hay que cumplirla y tenemos que manejarnos dentro de esa zonificación, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que esto, teniendo toda esta información de base, teniendo actores más o menos motivados, qué hace falta para que salgamos de esta situación de estancamiento que venimos desde hace muchísimos años? Desde lo macro, ¿no? Yo considero que, sin entrar todavía en las políticas públicas que se deben tomar específicamente para lo que puede ser para la industria, pero yo creo que es necesario primero la ordenación forestal regional, que es una obligación que emana de la ley 145, que es la ley forestal provincial. Nunca se logró hacer este ordenamiento forestal regional. Y a partir de ahí lo que va a surgir es el modelo de producción. El modelo de producción nos va a permitir a nosotros conocer y saber primero qué volumen vamos a tener disponible año por año, de qué calidad, cuáles son las intervenciones que vamos a tener que hacer todos esos años, ¿no? Es una herramienta de planificación muy, muy importante. No hay región, no hay provincia que la tenga, lo cual es, y que nosotros tenemos todas las posibilidades de poder realizarlo porque tenemos toda la información, tenemos los recursos humanos para poder obtener un resultado rápido y de muy buena calidad, ¿no? Eso yo creo que son 2 pilares sobre los cuales se debería asentar lo que es el uso de nuestro bosque a futuro. Respecto a los usuarios del bosque, quizás son los principales, a los más notorios, ¿no? Tenemos a los aserraderos, ¿no? Los aserraderos, pensemos nosotros que el uso de la madera, de nuestro bosque como madera, ya tiene más de 100 años, es decir, es lógico, a partir de que el hombre blanco llegó a estas tierras, necesitó de madera, ¿no? Y empezó a producirla. Ahí creo que ya hay 110 años de la primera exportación de madera que se hizo a Islas Malvinas. Es decir, siempre estuvieron los aserraderos. Hasta ahora se estima que hay 80.000 hectáreas que se han trabajado, ¿no? Se han intervenido, por lo cual nos queda bastante más. Tenemos un poco más también de bosques vírgenes, pero el desafío y lo lógico es centrarnos en ese bosque que fue aprovechado, que debemos volver a aprovecharlo. No, nunca hemos podido, o salvo honrosas excepciones y a veces muy pequeñas, no hemos podido seguir haciendo los tratamientos silviculturales que merecían nuestro bosque. Es decir, siempre hemos avanzado sobre la primera intervención, ¿no? Hay un caso, a mí me tocó trabajar en San Justo, en Estancia San Justo, tenía un aserradero. Ese aserradero que antes fue de los Menéndez, en fin, Ibarra, Kank. Ese fue intervenido hace 100 años, la primera intervención fue hace 100 años. Después se lo intervino en la década del 50, 40, 50, 60, por ahí. Y después se lo volvió a intervenir a finales de los 90, ¿no? Entonces, y recién ahí se completó el tratamiento.
¿no? Se estuvieron sacando, es decir, con esto voy, es que el bosque continuamente está produciendo madera, ¿no? Tenemos que ir ahora, tenemos que ir a obtener esa madera, como ese producto, ese interés, ¿no? De ese capital que tenemos ahí, que es el bosque. Y ahora tenemos nosotros una gran superficie de bosques intervenidos y tenemos que volver sobre esas superficies, completar los tratamientos para que rápidamente ese bosque entre en un estatus de manejo, de bosque manejado. Tenemos actualmente 10 aserraderos en actividad, 10 aserraderos. Tenemos aserraderos como el que vemos ahí en la foto, que es un aserradero moderno, bastante moderno. Ahora tenemos también el aserradero que se ha instalado de Lenga Patagonia, que serían los dos más modernos, con una alta capacidad de procesamiento, por lo cual es bastante interesante. Es decir, tenemos, y siempre tuvimos, ¿no? una alta capacidad instalada, mucho más de lo que se podía intervenir. Pensemos solamente en el aserradero de Bronsovich, en el de Preto, ¿no? En el de Parú, en el de Padine, que eran aserraderos emblemáticos en la década de los 80 y con una alta capacidad instalada, o el aserradero de lo que era Cami, ¿no? Que hacían de bobinado, ¿no? Es decir, realmente siempre tenemos 100 años de historia sobre estos bosques. No se puede hablar de una historia mala, sino en realidad siempre toda la historia es buena. A veces hemos aprendido mucho más, otras veces no hemos aprendido y nos quedamos dando vuelta, ¿no? sobre esas viejas experiencias. El otro participante importante es el Estado, ¿no? El Estado, por un lado el Estado Nacional, a través de lo que sería un paraguas normativo que surge a partir de la modificación de la Constitución del año 94, y posteriormente se materializa con la Ley 26331. Pero siempre, y antes estaba la 13273 como la ley madre forestal del año 48-49, siempre en realidad existió una normativa de aplicación nacional y tenía su correlato provincial. La provincia también tiene una participación sumamente importante, no solamente como el hacedor de leyes, de las leyes de acción directa sobre el recurso, sino también porque es el propietario de la mayor superficie de bosques que tiene la provincia, ¿no? Y a veces yo, bueno, tengo una idea y es que creo que uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos históricamente es que el Estado no ha sabido ponerse en el rol de propietario de esos bosques, ¿no? Es como que a veces da la impresión que el bosque es de todo y no es de nadie, ¿no? Cuando en realidad quien debe administrar esa propiedad que es de la gente es el Estado, y debe administrarlo con todo el poder de un recurso que le es propio, o por lo menos que la gente le ha dado la potestad para que se los administre de la mejor forma, ¿no? Yo puedo tomar decisiones muy importantes respecto a algo que es de mi propiedad. Ahora, el Estado, y puedo hacer con ella bastantes cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Ahora, el Estado debe tener una visión quizás mucho más fuerte respecto a la administración de ese bien que administra. Creo que eso es importante, ¿no? Es muy importante tener esta idea, que muchos usuarios de bosques fiscales son concesionarios de ese bosque, no son los propietarios. El Estado se los ha dado en concesión bajo ciertas reglas, normas que deben cumplirlas, ¿no? Creo que eso es algo importante. En otros tiempos, yo recuerdo de chico, mi abuelo tenía aserradero, mi familia tenía aserradero, y cuando venían los agentes de IFONA, que venían en campañas en el verano, y realmente se los respetaba, se les tenía respeto, miedo, una mezcla de esas cosas, ¿no? Porque eran, sinceramente, cuando te caía una sanción del IFONA, tenías muy pocas probabilidades de zafar, ¿no? Se les tenía un respeto muy, muy grande y un temor también en ese sentido.
posteriormente se le fue perdiendo y no hemos sabido como profesionales volver a recuperar ese estatus. Respecto a nuestros bosques, ahí en esta imagen, ahí tenemos manchones, ¿no?, de diferentes colores, y lo que ahí están mostrando es cómo fue el avance, ¿no?, del aprovechamiento de nuestros bosques desde la década del 30, 40, después más oscuro fue en los 50, ya el verde oscuro fue en los 60, ya en los 70 es cuando cruzamos la cordillera, se cruza la cordillera y se establecen en la zona del lago Escondido, margen sur del lago Fagnano. Después se sigue avanzando, es decir, y se iba avanzando siempre sobre los bosques vírgenes. Si ahora nosotros miramos todo lo que está en verde, es muy difícil darse cuenta que es un bosque que ha sido aprovechado, ¿no? Es un bosque que tiene densidad completa, que está al costado de las rutas o caminos, porque en realidad los forestales son los que abrían los caminos, ¿no?, que después fueron utilizados para la red de vial provincial. Pero lo cierto es que se fue avanzando sobre estos bosques vírgenes. Ahora nos encontramos, bueno, después también estaba la limitación respecto a los bosques que eran de privados, ¿no? Y en toda la zona de Enyeguín, en la zona de estancia Ushuaia, ¿no? Y como hablamos, en la zona de San Justo, ya limitando con la cordillera, fueron los aprovechamientos en la década en los 80, 90, ¿no? Bien. La cuestión es que hoy nos encontramos bien al este de Tolwyn, ¿no?, como los lugares, los últimos avances que se está teniendo sobre la intervención de nuestros bosques. La idea que se tiene es volver hacia atrás, desandar estos caminos sobre los bosques que están en amarillo, pero que ya han sido intervenidos para volver nuevamente a completar los tratamientos y obtener ahí un recurso, teniendo en cuenta que ya tenemos los caminos, ¿no? Y una de las grandes inversiones que deben hacer los forestales es hacer caminos. Por más que sean en bosques fiscales, ¿no? Es como que formaría parte de la concesión, aunque no está escrito. Hablamos del ordenamiento territorial de los bosques nativos, y esto es la actualización al 2019, de cómo ha quedado nuestro territorio con esta ordenación, ¿no? Vemos en amarillo lo que son los bosques que pueden estar sujetos a un manejo, a un plan, a un manejo forestal. El rojo, que es de conservación. Lo que se incorporó para esta actualización fue Isla de los Estados, y con mejoras tecnológicas en cuanto a la adquisición de imágenes, se pudo en la zona de Península Mitre poder obtener polígonos mucho más claros y reales. Pero esto es cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué bosque tenemos? Y tenemos que fijarnos en este mapa. Acá sale el bosque que tenemos y el bosque que podemos trabajar. Ahora, el bosque productivo, ¿no? Y esto es, la definición de bosque productivo es una definición que ha ido cambiando, ¿no? Y ha ido cambiando porque en realidad a veces la tecnología ha ido cambiando, a veces se han hecho mejoras respecto al uso de ese bosque. Hasta los 80, hasta los 90, se puede decir que en los 90 el bosque solamente se iba al bosque, se intervenía y se sacaba las mejores trozas, las trozas de una muy alta calidad, para lo cual estaban alrededor de los 40 metros cúbicos por hectárea de madera rolliza. Habían un montón de diámetros pequeños que se dejaban. Eso también significó que ahora nosotros podamos volver a esos bosques que ya tienen, se puede decir, una densidad completa, ¿no? Donde habían bosques de mayor calidad, bosquetes con mayor calidad, se sacaba mucho más, y donde eran de menor calidad se pasaba rápidamente, ¿no?
Posteriormente, cuando yo creo que desde mi punto de vista, la aparición de Lenga Patagonia en la década del 90 significó primero una gran posibilidad para poder manejar nuestros bosques a gran escala, que se frustró, lamentablemente se frustró. Y por otro lado, una de las cosas importantes que dejó fue que el bosque no es infinito, ¿no? Siempre se tenía la idea, como veíamos el bosque, lo veíamos a lo lejos, el bosque es infinito. Entonces, pedíamos bosque y había bosque y seguíamos avanzando sobre el bosque virgen. Cuando aparece Lenga Patagonia y compra el bosque a los propietarios, ¿no? A muchos propietarios esos bosques, y es como que el bosque no, ya no es fiscal, es bosque privado. Entonces como que empezó a hacer un clic. ¡Apa! Ya no todo es un bosque disponible para nosotros, ¿no? Entonces debemos tratar de ser mucho más eficientes en cuanto a los volúmenes que tenemos que extraer. Y así fue que a partir del trabajo con Martínez Pastur principalmente, se empezaron a hacer ensayos de rendimiento y los volúmenes se fueron duplicando, triplicando, ¿no? Los volúmenes que se sacaban por hectárea. Ahora teníamos muchas más calidades, es decir, no eran todas las trozas de primera calidad, sino teníamos de calidades inferiores. El desafío fue buscar también un mercado para ese tipo de calidades, ¿no? Pero lo que llevó es a empezar a bajar la superficie de cosecha, a hacerlo más eficiente. Bueno, esto que vemos acá abajo es los cuarteles, las reservas forestales declaradas desde el punto de vista normativo, ¿no? Lo que significa esta reserva forestal es que no puede tener otro uso más que el forestal, ¿no? Que estar sujeto a un manejo forestal, ¿no? Los espacios que han quedado en blanco tienen que ver con ejido, con propiedades privadas, con la reserva aborigen, ¿no? Es así. Pero el resto, estos son reservas y son reservas que son productivas. Y acá vemos también, bueno, al bosque de Ñire lo puse ahí porque al bosque de Ñire habíamos dicho en un comienzo que se le hacía un uso silvopastoril. Y creo que el uso silvopastoril no solamente tiene que estar como para resguardo de los animales, sino también tiene que haber otro uso. Tenemos que empezar a trabajar en una forma mucho más agresiva sobre ese bosque de Ñire, darle más posibilidades a esa madera. Es decir, podemos hacerlo ahora que tenemos ya la tecnología, tenemos el conocimiento, no esperar a momentos críticos para poder volcarnos sobre ese bosque de Ñire en un momento de desesperación por falta de madera y vas a saber lo que nos sale, ¿no? Pero tenemos que empezar también a mirar fuertemente a ese bosque de Ñire. ¿Qué hacemos con nuestra madera, la que obtenemos de nuestros bosques, ¿no? Acá tenemos un grafiquito muy, muy interesante. Esto tiene algunos años, pero en realidad se puede repetir, puede cambiar algunos valores. Nosotros obtenemos alrededor entre 50 y 80.000 metros cúbicos rollizos por año, ¿no? Para este caso eran unos 70.000 metros cúbicos rollizos para el año 2013, de los cuales el 40% va cerrado y el 60% va como desperdicio. Creo que es aquí uno de los puntos donde debemos centrarnos. Es decir, el desperdicio del procesamiento de nuestra madera, debido a que viene de un bosque virgen, ¿no? con un alto grado de pudrición y con defectos, nos genera muchos desperdicios. Esos desperdicios tienen que constituir una oportunidad económica muy importante. Tenemos que ir hacia eso porque es un volumen muy grande. Por otro lado, ¿qué hacemos si no lo transformamos en algo? Lo estamos quemando, estamos contribuyendo a los gases efecto invernadero. Es decir, el cambio climático, acá estamos teniendo un problema con esos datos de las medidas que se deben tomar para mitigar el cambio climático. De esos 28.000 metros cúbicos de aserrado,
un 25% se va al continente. Pensemos que esto se hizo en 2013. En el 2013 teníamos una situación muy particular. Fue un excelente, el 2011, 2012 y 2013 fueron excelentes años para el mercado de la madera de lenga, ¿no? El 25% se va al continente. Madera verde que se va al continente, es decir, solamente con una transformación primaria, ¿no?, en los aserraderos. A los corralones locales queda un 12%, principalmente para madera de construcción, ¿no? Y abastecer quizás sí, en realidad es madera de construcción. Para los pallets de nuestras fábricas teníamos el 45%, lo cual también nos debe llamar la atención, ¿no? Que ahora vamos a charlar un poquito de esto. Y para la remanufactura nos iba un porcentaje del 17%. Acá puede ser para muebles, vaya a saber, ¿no? Productos que tenían, todavía no tenían una forma final. En el caso de los pallets es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque las fábricas necesitan pallets para poder sacar sus productos. Son realmente un poder comprador muy importante. Ahora, cuando uno analiza la situación, el estado de los pallets, se ve que ningún paletero sobrevivió. Todos económicamente murieron, ¿no? Es decir, acá el lobby de las fábricas ejerce una presión extremadamente grande sobre los 4, 5, 6 paleteros, ¿no?, marcándole los precios de compra, y ellos nunca pudieron, precio de compra por debajo de sus costos, ¿no? La única ventaja es que tenían una liquidez muy, muy grande al momento de vender. Lo cierto es que estábamos produciendo madera para tarimas, un porcentaje muy grande, no generó riquezas, no generó bienestar, no generó absolutamente nada, solo problemas, ¿no? Los pequeños o los paleteros no pudieron nunca agruparse y trabajar en forma coordinada para poder revertir esta situación. Por otro lado, siempre se dijo, no podemos estar nosotros utilizando una madera que es para mueble, utilizándola para pallets. Yo acá tengo alguna opción, una opinión, ¿no? Y digo, si el bosque es mío, yo soy el propietario de ese bosque, es un bosque privado, yo puedo tomar esa determinación porque económicamente me conviene de hacer pallets. Ahora, el Estado puede determinar políticamente, decir, no, mis bosques, los bosques fiscales que yo doy en concesión, deseo para ello un mejor uso de esa madera. No debo permitir que se hagan pallets, ¿no? Son condiciones que se deben establecer. Ahora, esa es la política por parte del Estado, regular este tipo de cuestión, ¿no? Alguna vez se le ha propuesto al Estado y el Estado dijo, no, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No a la parte de bosques, a la parte del recurso del Estado, sino a los sectores de la industria, ¿no?, que regulaban la industria, a ver si podía existir alguna posibilidad de interceder entre las fábricas. No, no hubo posibilidades. Eso es lo que tengo yo un poco de memoria de lo que ha surgido principalmente en estos años, ¿no? Porque realmente lo que nos alarmaba era esto, es decir, el bosque fiscal estábamos utilizando para pallets que estaban con un valor mucho más bajo que el costo, ¿no?, y generando empobrecimiento, ¿no?, y condiciones de trabajo paupérrimas, lo cual no es la función social que debe cumplir el bosque, y menos el bosque fiscal. Después acá vemos un poco, esto es un grafiquito bastante interesante, ¿no?, cómo ha evolucionado la superficie y los volúmenes de cosecha desde el año 80 hasta el 2018, ¿no? Y tenemos, acá, lo notorio que es que sube y baja, es decir, la actividad económica del sector forestal es un desastre, ¿no? Estamos sujetos a cualquier situación, porque uno dice, está bien, yo no quiero bajar, pero tampoco está bueno subir, ¿no? Subir en una forma que no es sostenible. El crecimiento de una actividad económica debe ser
en forma paulatina, debe ser mucho más atemperada, no tener esos picos tan grandes, pero bueno, esto es lo que ha pasado. Acá tenemos la hiperinflación, como llegó a una caída estrepitosa, ¿no? La situación del corralito también, es decir, se estaba levantando, cae el corralito, aparecen nuevos jugadores, como el caso de los Cerros, después la burbuja inmobiliaria del 2008, el cierre de Bronzovich, la aparición de Campo Chico, el aserradero grande que ahí vemos las fotos, ha vuelto a bajar, es decir, veamos la caída después del 2015, cuando empezó la incertidumbre económica respecto a quién iba a ganar las elecciones, empezó a producir esto, una caída muy, muy grande, una pendiente muy grande en la producción. Ahora se va a levantar y se está levantando a partir de Lenga Patagonia, de la planta industrial y las exportaciones, ¿no? Pero si nosotros sacamos a Lenga Patagonia, y yo no creo que sea muy alentador el panorama, ¿no? Por lo cual, esto, a mi entender, no es algo favorable. Yo prefiero que sea mucho más pequeño quizás las subidas, pero que sean constantes, ¿no? No tan así, porque en realidad, cuando hay una caída de este tipo, que hay despedidos, gente que es despedida, aserraderos o empresas que quiebran, ¿no? Cuando empieza a subir, empiezan las inversiones, que son, no sé, 10 años y después vuelve a caer, ¿no? Y gente despedida de nuevo, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente es bastante trágico, ¿no? Esta alternancia. Para ir un poco ya cerrando, para no aburrirlos, acá hay dos cuadritos muy interesantes, se los robé a Cortés, que otrora fuera director de bosques de la provincia, que hizo un análisis de la situación dentro de un programa que él había escrito, que había detectado problemas, que en realidad estos son lógicos y hemos discutido en muchas charlas de forestales, ¿no? Y tienen, en realidad son sumamente razonables, ¿no? Que hay un bajo nivel de empleo y dificultades de retención del mismo, bajo valor agregado local de la producción. A ver, estamos sacando madera verde, salvo ahora que sale Lenga Patagonia con madera seca, estamos sacando madera verde, ¿no? Con un mínimo procesamiento. Es decir, el valor agregado, estamos sacando la madera nuestra, el pie cuadrado se está vendiendo alrededor entre 60 y 75 pesos el pie cuadrado, ¿no? El valor, la apuesta final que está teniendo esa madera está, en el caso de Cordillera, arriba de 200 pesos. Entonces, estamos dejando el 100% de ese valor, lo estamos dejando en otros mercados, ¿no? Y todavía no ha sufrido otra transformación mecánica. Entonces, debemos centrarnos en aumentar el valor local acá. Residuos forestales sin uso actual, eso es lo que veíamos. En realidad, el 60% de nuestro bosque lo estamos quemando cuando lo intervenimos. ¿Por qué? Porque no le encontramos un destino. Ahora apareció hace poquitos años una empresa, Bricknick, que está en Tolwyn haciendo briquetas. Pero bueno, briquetas no es la única solución. Tenemos que hacer, quizás orientarnos para el lado de los pellets, para algún otro tipo de industrialización, ¿no? Que podamos utilizar ese volumen importantísimo que tenemos de residuos. Hay una baja participación del sector en el Producto Geográfico Bruto provincial, y esto es lógico, a ver, pero es una constante de nuestro sector primario. El sector ganadero, como el sector forestal, son sectores que no tienen participación en el PGB. ¿Cuánta superficie tenemos? 700.000 de estepas, tenemos 800.000 de bosque, tenemos 1,5 millones de hectáreas que no me aportan casi nada al Producto Geográfico Bruto de la provincia. A ver, nos tiene que llamar la atención. ¿Qué estamos haciendo? No es que somos un país, no es que somos Suiza, Austria, Luxemburgo, que tenemos bancos, tenemos laboratorios, hacemos productos de alto valor agregado o medicinales, y que una población realmente con un nivel educativo altísimo o nivel de vida altísimo. No. Entonces, esto es lo que nos tiene que llamar la atención.
estamos muy, muy mal en este sentido. Y es algo que es histórico, es decir, mientras hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la 19640, en las fábricas, porque es una alternativa sumamente rápida del empleo, ¿no? Veamos, la manufactura, ¿no? Es rápidamente te hace que tengas mano de obra ocupada. Ahora, la cuestión está que tenemos que prestarle atención a esto, es decir, cómo revertir esta situación, o por lo menos empezar a poner un poco los cañones a ese sector. Una cadena de valor sectorial muy simple, en realidad son muy pocos eslabones, ahí la veíamos, y a ver qué tenemos. Tenemos la producción y directamente la comercialización, muy poco queda acá, ¿no? Un bajo nivel de capacitación de la mano de obra, sí, también. Yo recuerdo que en el año 2013, cuando empieza, 2001, 2003, empieza la Cerradero de Estancia Los Cerros, Carequén. La decisión que tomó en su momento el propietario es irse a Montecarlo, a Misiones, y traer todos jóvenes recibidos del Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo, ¿no? Fue bárbaro, realmente fue muy bueno. El problema es que, bueno, tenían que quedarse, estar en el campo, ¿no? Y de a poquito fueron yéndose, quedaron solamente un pequeño grupo, ¿no? Pero la experiencia como experiencia sirvió, pero se debe apostar mucho más a esta capacitación. Además, pensemos algo, ya es muy difícil conseguir trabajadores para el medio rural. Debemos modificar nuestra forma de trabajo, ¿no? Después, un déficit de capacitación y acreditaciones de roles laborales. Es cierto, en realidad acá debe haber una capacitación, el Estado debe ponerse adelante, al frente con estas capacitaciones y determinar los roles para el motosierrista, para el partidor, para el fraccionador, en fin, para el clasificador, ¿no? Se ha trabajado y yo creo que es algo que se debería seguir trabajando. Déficit de información sectorial, creo que a ver, a veces a las empresas privadas no se les puede obtener mucha información, pero sí a las concesionarias. Aquellas empresas que son concesionarios te tienen que brindar toda la información para que vos puedas tomar las mejores decisiones desde tu lugar de propietario o de administrador de un recurso, ¿no? Creo que esto es importante. Deficiencia en los procesos productivos, sí, es lógico. Si no tenemos capacitación, si no tenemos buena tecnología, vamos a tener deficiencias en esos procesos. Cuestionamiento en el uso productivo de los bosques nativos. Yo creo que siempre va a haber un cuestionamiento, me parece bien que haya, no tan fuerte como ha surgido en la década del 90 cuando apareció Lenga Patagonia, donde hubo una fuerte presión de algunos sectores, de algunas ONG, y que a mi entender creo que tuvieron una influencia muy grande en las decisiones que posteriormente tomó el Estado provincial y llevó a que tengamos un retraso en el desarrollo del sector de 20 años, ¿no? Creo que eso fue un error muy grande. Existía información cómo manejar estos bosques, pero bueno, en realidad fue un error muy grande. Ausencia de una estrategia provincial hacia el sector. Yo creo que sí, que debe haber una estrategia, tiene que haber una estrategia, tiene que escribirse, tiene que consensuarse. Hay mesas de diálogo, o tiene que crearse más mesas de diálogo donde estén todos los actores, porque el bosque no solamente es interés de los madereros, de los profesionales, no. El bosque es interés de toda la ciudadanía, tanto de los madereros, los estancieros, las personas comunes, los turistas o el turismo, en fin, todos tenemos que tener una voz en esa mesa para que el Estado pueda elaborar una estrategia. Después hablaba Cortés de los aspectos coyunturales, ¿no? que él había detectado, y que era, esto es hace un año y medio, ¿no? Caída de las ventas continentales, reemplazo de la madera de construcción por otros materiales, caída de la venta de pallets, reducciones de empleo, ventas con precios menores, ruptura de la cadena de pago. Y sí, esto lo único que está demostrando es una crisis.
que es la crisis que estábamos viviendo y la crisis que todavía se sigue viviendo. Es decir, no es otra historia, ¿no? Cuando hay una crisis económica, listo, se corta la cadena de pago y con eso todo para atrás. Las fábricas cerraron, empezaron a producir menos, listo, no hace falta los palets. ¿Qué hago con esa gente que tenía trabajando en los palets? Listo, se va a otro lado. Changuean, ¿no? Me parece que eso es los aspectos coyunturales que hablábamos, que a veces nos llevan toda una gestión de gobierno, y es así, es decir, estos se deben resolver rápidamente, o debemos tratar de establecer una estrategia para el sector de manera tal que los problemas coyunturales afecten lo menos posible, y no tengamos esas subidas y bajadas tan notorias en la producción, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Acá podemos hacer futurismo, es decir, acá agarramos, ¿no? Sacamos, ponemos la galera y empezamos a tirar conejos, ¿no? Esto es cosas que hemos hablado y que siempre que nos juntamos, dos forestales, ya tenemos un encuentro vehemente y verborrágico de qué es lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, respecto al uso del recurso, es mi opinión, es rápidamente trabajar sobre el ordenamiento forestal regional de la Ley 145 y el modelo de producción, trabajar en una certificación de manejo sustentable de nuestros bosques. Y yo creo que ahí el Estado debe hacerlo sobre sus bosques fiscales primordialmente. Es decir, no puede ser que una empresa vaya en pos de una certificación y el Estado no. Si el Estado tiene todas las herramientas para certificar sus bosques del buen manejo forestal, de la buena gestión forestal, tendría que hacerlo. Lo que pasa es que ahí tiene que tomar el poder, tener el poder de decir, esto lo administro yo. ¿Qué es lo difícil? Es decir, a ver, uno desde la vereda de enfrente tira, ¿no? Total, el que va a poner la cara, no, el que va a ir a chocarse es otro, ¿no? Pero bueno, es la libertad que tenemos, ¿no? Es como cuando uno insulta a alguien de adentro de un auto. Y tenemos la ventaja del parabrisas, ¿no? Que no nos escucha lo que le dijimos. Esto es así. La gestión ambiental de recursos forestales, lo que hablamos, ¿no? La certificación del manejo sustentable, la gestión ambiental, debemos incorporar aspectos de la gestión ambiental dentro de lo que es el manejo, si bien los forestales en esto del desarrollo sustentable fuimos los primeros, es decir, cuando el mundo todavía no hablaba de desarrollo sustentable hasta el año 72, quienes teníamos los principios de lo que se llamó sustentabilidad los fuimos utilizando los forestales de hace 200 años, ¿no? Era la forma con que nosotros debíamos manejar nuestros bosques. Respecto a la industria, debemos trabajar en el secado. Existe una capacidad alta de secado de madera. Debemos ponerla a trabajar. Debemos, de alguna forma, incentivar a que salga la madera seca de acá. Si ahora nosotros queremos ir a comprar piso de lenga, machimbre de lenga, o listones de lenga, o lo que sea de lenga, no encontramos. No encontramos. Y estamos en el lugar donde se aprovechan los bosques de lenga de la Argentina, y no encontramos. El uso de los residuos, briquetas, pellets, otros, agregado de valor local, ¿no? Muebles, viviendas. Yo creo que eso es la gestión anterior estuvo trabajando, ya en realidad desde el gobierno de Fabiana Ríos se había estado trabajando respecto a buscarle nuevas alternativas con el tema de los muebles. Pensemos ya en la época de Cócaro, ¿no? Cuando se hicieron los muebles de lenga para las escuelas, ¿no? Es como que siempre se ha querido buscar, quizás no de una forma tan organizada como lo que pareció ser la gestión anterior, ¿no? Ya trabajando sobre diseñadores de muebles, ¿no? Para alargar algo un poco más industrial, viviendas industrializadas. Creo que hace 50 años atrás habían fábricas de viviendas industrializadas en Tierra del Fuego y desaparecieron. Yo creo que tenemos que volver, tenemos que trabajar sobre eso. A nosotros nos ha llegado la influencia española de la piedra y del cemento, ¿no? Y nunca pudimos salir de ahí y nunca ver a la madera como realmente un excelente recurso para la construcción, ¿no? Un recurso que es sustentable, un recurso que retiene carbono, un recurso que tiene baja energía de generación, ¿no? Comparado con lo que puede ser el cemento, puede ser el acero. Debemos ampliar la cadena de valor. Cuanto más amplia la cadena de valor, va derramando más dinero, ¿no? en esos eslabones.
Y respecto a la mano de obra, debemos capacitar, es decir, tiene que haber capacitación y acreditación de los roles laborales. Esto se debe seguir trabajando, tiene que ser no algo esporádico, sino tiene que ser algo continuo. A la gente que vamos a meter a trabajar en nuestros bosques tiene que ser gente capacitada, ¿no? Gente capacitada. Es un producto la lenga, es un producto emblemático de Tierra del Fuego, ¿no? Debemos entenderlo de esa forma. Y no porque sea forestal, sino porque es esa la percepción que tiene la gente de afuera. Políticas públicas al sector forestal industrial, y esto termino, ya es la última filmina, ¿no? Y esto es también sacado de Cortés 2018. Había un programa, se elaboró un programa donde habían directrices y uno tenía que ver con el desarrollo económico del sector, con el uso sustentable del bosque y del bosque como bien social. Ahí se lo saqué, le había puesto equidad social, pero yo creo que tenemos que ver al bosque como un bien social y aumentar la calidad institucional. Yo creo que estos son 4 puntos, 4 directrices de este programa Foresto Industrial de Tierra del Fuego, que si bien ahora están acá puestos, pero siempre se han tenido, de una u otra forma se han tenido en cuenta, ¿no? Algunas gestiones lo han hecho más hincapié en uno, más hincapié en otro, se le ha hecho agua por alguno de ellos, pero lo cierto es que un programa foresto industrial para Tierra del Fuego tiene que tener al menos estos puntos, tiene que trabajar sobre estos puntos, ¿no? Bueno, eso es todo. Qué manera de hablar, por Dios, y no tomé casi aire. Les agradezco, ¿no? Les agradezco a ustedes la paciencia. Espero haber sido claro, ¿no? En realidad, al no saber uno cuál va a ser el auditorio, no sabe bien qué temas, cómo tocar esos temas, pero bueno, es un punto de partida para hacernos reflexionar dónde estamos y a dónde tenemos que avanzar. Bueno, muchísimas gracias. No, la verdad que estuvo bastante claro. Pasamos ahora a las preguntas que fueron surgiendo durante la charla. La primera pregunta es, bueno, ¿a qué se le atribuye que no haya prosperado el proyecto de Lenga Patagonia? ¿Y qué nos perdimos o de qué nos salvamos según su apreciación? Bueno, a ver, ¿a qué nos perdimos? Lo que nos perdimos es lo que sabemos, o sea, no se desarrolló el sector. Siempre las empresas privadas han estado a la vanguardia de la aplicación de un mejor manejo del bosque y de tecnología. Pensemos esto, si vemos de qué forma se fueron aprovechando estos bosques, nosotros vamos a ver que hasta los 60 y 70, el manejo que se hacía de los bosques eran cortas selectivas, se iba sobre los árboles de mejor calidad, ¿no? Y se sacaban, ¿no? Y teníamos eso, bajo rendimiento en bosque y quizás mejor rendimiento en aserradero, ¿no? Pero se hacía algo a veces muy notorio, a veces no tanto, de lo que se llama un floreo, lo cual es una práctica que no es apropiada para ningún tipo de bosque. Por otro lado, se hicieron talas rasas en formas de investigación, pero realmente fue muy bueno, ¿no? Ese tipo de trabajos. A partir de los 80, 90, se empiezan a incorporar ya pautas a partir de lo que estaba sucediendo en Magallanes, ¿no? En Chile, con la Magallánica de Bosque. Es decir, es donde aparece una gran empresa, donde obliga a todos los actores, principalmente los del Estado y la universidad, a ponerse las pilas respecto a cuáles son las pautas de manejo para estos bosques. Listo, se sale que el manejo, la propuesta son los aclarados sucesivos bajo un dosel de protección, lo que se llamaron cortas de protección, es decir, se entraban en una determinada fase de ese bosque, se hacía una intervención si estaba en un estado de madurez para que regenere rápidamente y después trabajar sobre la regeneración. Listo. Se empieza a incorporar. No fue el Estado el que lo incorporó, fueron las empresas privadas. Posteriormente, a partir de los estudios de Martínez Pastur, sobre biodiversidad, se encuentra que la aplicación de este tipo de sistemas silviculturales, o mejor dicho, métodos de cosecha a gran escala, lo que iba a llevar era una pérdida
de biodiversidad, fundamentalmente de insectos, que son, ustedes saben, los eslabones, los primeros eslabones dentro de la cadena trófica, ¿no? Y desconociendo las consecuencias de lo que podría acarrear. Una especie cada 11 años se iba a perder. Por lo cual, ahí, desde una empresa privada, se determina cambiar este tipo de metodología, haciendo un manejo adaptado a la biodiversidad, donde ya el objetivo no era solamente sacar madera, sino era mantener niveles de biodiversidad altos, ¿no? Y se establece un sistema de retención variable. Ese sistema de retención variable, que se sigue aplicando y realmente con resultados económicos muy, muy, muy buenos, ¿no? Que no ha llevado a... Es decir, ahí en ese sistema lo que se hace es que el productor invierta en biodiversidad, por más que no sean sus bosques, por más que sean fiscales, él invierte en esos bosques, ¿no? Ahora, eso surgió desde el sector privado, ¿no? Con Lenga Patagonia, yo creo, sinceramente, que fueron más los fantasmas que hicieron aparecer. Había también un concepto de colonialismo, imperialismo, ¿no? Yo por lo que recuerdo de esa época, creo que hubiera sido muy bueno, ¿no? Por lo menos hubiéramos tenido la posibilidad de verlo. Tenemos el Estado, y encima el Estado todavía era fuerte, era sumamente fuerte para poder haber establecido pautas claras de control. Yo creo que fue algo que se perdió. Yo creo que algo se perdió. Pensemos que las casi 50.000 hectáreas de bosque productivos que tiene Lenga, las tenía en ese momento y las sigue teniendo ahora. Es decir, no generó nada. No generó absolutamente nada, ¿no? Hay 30 años, ¿no? 30 años o 20 y pico de años de crecimiento de madera que se acumuló y se cayó y se pudrió, ¿no? Y que podría haber generado beneficios, ¿no? Creo que, y haber podido hacer un manejo real de nuestros bosques. Eso es lo que se perdió, tiempo, ¿no? Es decir, nosotros, y eso debe comprenderse, los forestales, los tiempos, nosotros los medimos en decenios. Nosotros, lo que sí sabemos, no nos mata el apuro, ¿no? Porque en realidad las intervenciones que nosotros hacemos no las notamos nosotros y quizás no las vayamos a ver si no sean las generaciones futuras. Lo que sí sabemos es el tiempo que se pierde, ¿no? Cuanto más rápido empecemos, más rápidamente vamos a poder, la sociedad va a poder disfrutar de los beneficios de ese manejo, ¿no? Eso es lo que creo. Bien, perfecto. La segunda pregunta sería si se conoce el porcentaje de PBI provincial que ocupa la actividad maderera. No, Participación. un poco, bueno, lo hablamos. A ver, uno lo trata de buscar y no aparece en ningún lado, porque es tan insignificante, ¿no? Es 0,00. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meten toda la producción primaria. En la producción primaria está ganadería, está forestal, canteras, hidrocarburos. Y dicen, el 2%, el 2,8%, claro. El 2,79999 corresponde a hidrocarburos, ¿no? Algo a cantera, y lamentablemente la ganadería y el bosque, no movemos la aguja. Lamentablemente no movemos la aguja. Eso es lo preocupante. ¿Y se sabe cuántos puestos de trabajo genera? Mirá, ahora, a ver, al día de hoy con Lenga Patagonia debemos estar en forma directa unas 120 personas. Uno de los grandes problemas, porque es muy fácil saber, a ver, cada cerradero que esté funcionando en forma adecuada, cada planta industrial, tiene que tener aproximadamente 23 personas, ¿no? Bien, tenemos 10, listo, tenemos 230. Ahora, primero, no todos están trabajando, algunos están trabajando part-time, alguno es el mismo hombre, es el que se encarga de todo, es decir, es chofer, es mecánico, ¿no? Sale a estivar la madera, ¿no? Por esta crisis. Por otro lado, también tenemos 15 PPF, que lo que sabemos es lo que tenemos es sí, es él como pequeño productor forestal. Ahora, ¿contrata gente? Y sí, seguramente contrata, seguramente tiene en una
una situación media de la nebulosa, ¿no? Desde el punto de vista del blanqueo, ¿no? De la formalidad, del empleo formal, ¿no? Pero pensemos que si vamos a los números, ¿cuánto tiene blanqueado? Y sí, yo creo que debe estar en los 200 personas, ¿no? Y debe haber otro tanto por ahí, ¿no? Tampoco eso significa para que mueva la aguja o llame la atención a los decisores políticos. Es muy pocas personas, ¿no? Perfecto. Después hay otra pregunta que dice, ¿cuánto de desconocimiento le podría asignar, o sea, desconocimiento desde el sector empresarial para el no crecimiento en la explotación de estos recursos? No, a ver, en la capacitación yo creo que, bueno, a ver, la capacitación no solamente debe estar orientado al obrero, ¿no? Al recurso humano o al obrero que está en el aserradero, en la planta industrial o está en alguno de los procesos, sino también a los productores, ¿no? Veamos la configuración, salvo algunas excepciones, pero la configuración de nuestros productores son gente que ha evolucionado con su empresa, ha sido PPF, después ha comprado una máquina, otro, y ha pasado de nivel, ¿no? Ha ido aprendiendo como ha podido, ¿sí? A partir de la situación que se impuso en la Ley 145, que todos los aserraderos deben tener un profesional como representante técnico, ha resuelto algunas cuestiones en cuanto al trato, a la aplicación de metodologías, pero en realidad creo que la capacitación debe ser en todo sentido, ¿no? Es algo que rápidamente puede dar beneficios o resultados, ¿no? Una capacitación para el productor y para los obreros. Ahora, lo cierto es que los productores, y yo por lo menos por la experiencia, les gustan más estar en los fierros que estar caminando el bosque, ¿no? Pero lo cierto también es que ellos, por lo menos yo he tenido la experiencia, que, listo, mira, esto se debe hacer así, y generalmente lo hacen así. Si vos tenés el respaldo de la autoridad de aplicación de la normativa forestal que te respalda, ¿no? En eso, y se puede avanzar bien, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? No es un sector altamente capacitado, sino tiene sus bemoles. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas sobre, bueno, hacia dónde podría ir la producción industrial. Usted un poco lo anticipó Sí, en yo la creo charla. sinceramente que acá debe haber, primero, ¿no? Tenemos un problema de empleo y un problema de uso de la madera, para lo cual rápidamente se debe hacia la construcción de viviendas, un fuerte apoyo de gobierno para la construcción de viviendas, no enteramente de madera, empecemos haciendo, no sé, las estructuras, después el revestimiento interior, que es excelente, posteriormente para algunos ambientes el piso, y vamos andando, y vamos incorporando madera bien trabajada, tiene que estar bien trabajada, porque en realidad la gente no utiliza madera porque ha sido trabajada muy mal, entonces uno dice, no, madera de lenga no, ni loco, se me tuerce. No. Cuando se te tuerce, cuando está mal trabajada, cuando está mal secada, ahí tenés los problemas, ¿no? Yo he podido ver los productos obtenidos justamente en la charla anterior hablaba Julio de un aserradero muy grande que está en Tierra del Fuego chileno, que es Rufin, que tiene una planta de procesamiento en Villa Alemana, cerca de Viña de Valparaíso, y exportan, ¿no? Y desarrollaron una línea de aberturas, puertas y ventanas, para lo cual agarraron ellos, vinieron, vengan, trajeron a un americano, norteamericano, a carpinteros norteamericanos, pero de muchos antecedentes y conocimientos, y le dijeron, queremos hacer puertas y que no se muevan, no se muevan con estos cambios de temperatura. Pensemos nosotros que acá, en Tierra del Fuego nomás, nosotros queremos estar en nuestra casa con 24 grados, por más que allá afuera tengamos 30 bajo cero, ¿no? Y la humedad, o sea, sometemos a nuestras aberturas a un trabajo muy grande. Listo, desarrollaron puertas y ventanas increíbles, que te sacás el sombrero. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿No? Pero tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad para hacer eso, ¿no? Tenemos que estar todos metidos, es decir, tiene que haber una difusión sobre el buen uso de la madera,
y tenemos que ser responsables. No puede ser que digamos, vamos a hacer muebles, listo, vamos a comprarle muebles a los madereros. Y el maderero no hace muebles. El maderero corta madera. El mueblero es el que hace muebles. Entonces tenés un maderero haciendo muebles, ¿no? Rápido porque está desesperado por el tema del dinero, listo, se lo pone, le pone temperatura, 24 grados, al mes, listo, rajada la madera. Y sí, pero ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Ahora, ¿la culpa la tiene? No, la culpa la tiene la situación de que yo tendría que haber como Estado, tendría que haber regulado eso, tendría que haber controlado, tendría que haber estado al frente de eso. Es la responsabilidad que tengo que tener por mi madera. Perfecto. Acá nos dicen, bueno, es un comentario, no es una pregunta, pero dice, bueno, el costo de traslado para centros de comercialización es muy alto como para competir con productos similares en el continente. ¿Le merece alguna opinión? El valor del flete a la cordillera, estoy hablando Bariloche o Neuquén, es de 15 pesos el pie cuadrado, ¿no? No es tampoco tanto, no es tampoco tanto. Es decir, a ver, nuestra madera se vende en el norte, se vende, los corralones la compran, los muebles, hay una fábrica, ¿no? Que ustedes podrían entrar en internet, Fontenla, que hace muebles. Fontenla históricamente compra madera de lenga, él la ofrece como guindo, muebles de guindo, ¿no? Porque era como antiguamente le compraba, creo que fue que le compraba a Bronzovich, ¿no? Y Bronzovich cuando pasó en la década del 70 empezó a aprovechar áreas de guindo, entonces de ahí, bueno, y el guindo ya era conocido, o cerezo fueguino, ¿no? Bueno, la cuestión es que tiene otro nombre, no usa propiamente el nombre de lenga, y todas las embajadas, hoteles de mayor calidad, restaurantes de mayor calidad, usan sus muebles, y son muebles de lenga, es decir, tiene particularidades como madera, la elasticidad, el teñido, que son el grano derecho, la posibilidad de tomar color, que son muy buenas, muy buenas. Uno agarra la madera, a mí me ha tocado trabajar con italianos que se ha exportado a Italia, y para ellos ponían la madera de chileyo, que era el cerezo europeo, y ponían la lenga y dicen, no la podemos diferenciar. Ahora, la del chileyo le salía 5 veces más que la de lenga. Compremos lenga. Es así, ¿no? Entonces nosotros, o sea, los que no vemos, los que castigamos más a nuestra madera somos nosotros. Somos nosotros a partir de lo que decimos y a partir de las acciones. Perfecto. Bueno, acá nos hacen una pregunta que tiene una introducción sobre las condiciones laborales y todo el marco legal, que normalmente sale desde Buenos Aires, obviamente desde el Congreso, y nos pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en la provincia dentro del marco legal para hacer modificaciones positivas y de paso atraer trabajadores hacia aquí? No, a ver, los trabajadores están, si bien para algunos trabajos se nos puede complicar, ¿no? El trabajo, la ruralidad es un problema para cualquier trabajador, ¿no? O para cualquier empresario para llevar trabajos. Es algo que se debe resolver. Ahora, no hay problemas para trabajar, es decir, acá viene alguien, veamos, en los aserraderos que están en la zona de Tolwyn, básicamente están trabajadores que no son de la provincia, o sea, que han venido porque le han comentado, le han dicho, han venido y han trabajado y están trabajando, ¿no? Salvo algunos, muy pocos, no he encontrado fueguinos nativos ahí. Pero también tiene que ver con esto, ¿no? Pensemos, tenemos que imaginarnos cuál es el rol del trabajo. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a jóvenes trabajando sin el celular? Es decir, 8 horas cortando madera sin agarrar el celular, ¿no? Es algo difícil ya de concebirlo, ¿no? Entonces, y más acá, es decir, acá yo sinceramente cuando veo a los hijos de mis amigos, a mis hijos, ¿no? Mis sobrinos, ¿no? Y es muy difícil que vayan a trabajar ese tipo de trabajo, ¿no? No porque le hagan un esfuerzo físico, porque las condiciones sean paupérrimas, sino en realidad porque van a estar acostumbrados a o se están preparando para otro tipo de mundo de trabajo,
que no es la ruralidad. Y eso es un problema que eso ya tenemos que pensar. Ya tenemos que pensar. En 20 años, no sé de qué vamos a hacer. Es decir, tenemos que profesionalizar, tenemos que hacer productos de alto valor agregado para poder pagar muy bien salarios muy buenos, para tener gente preparada y en mejores condiciones. En la ganadería, en lo forestal, en las turberas. Es decir, vamos a tener recursos, lo tenemos. No vamos a poder transformarlo en un recurso económico. Va a ser un bien nada más, ¿no? Eso es algo que tenemos que trabajar, que los estados tienen que trabajar. Perfecto. Bueno, tenemos otros comentarios. Dice, bueno, la burocracia de industria para declarar origen del producto es otro gasto administrativo importante. Sí, a ver, pensemos, a ver, yo he estado en el Estado, Julio lo sabe, ¿no? Y básicamente nos enroscamos en situaciones, ¿no? Muy, muy complejas, ¿no? Porque tenemos, en el caso de industria, a ver, en industria tenés, primero conseguir la habilitación del proceso, después tenés que pasar por aduana, después tenés que, en fin, que el despachante, que te da el certificado de origen, te lo da o industrias o te lo da alguna de las áreas de gobierno, otras áreas de gobierno. En fin, tenés que generar un montón de situaciones, que un poco dice uno, bueno, atenta contra que se desarrollen actividades, ¿no? Y creo que muchos de esos papeles que el Estado, que los funcionarios van juntando, no son documentos que lleven a poder elaborar estrategias o planificar o que sirvan de algo, sino pueden llegar a servir solamente para justificar su trabajo, ¿no? Entonces, creo que, viste, si haces un tamiz, ¿no? Más, esta cuarentena creo que lo que nos debe alertar, ¿no? Es que muchas cosas siguen funcionando casi sin intervención, ¿no? No vaya a ser que se empiece a pensar realmente, ¿sos útil o sobrás? ¿No? Porque si todo funciona y vos no participaste, quiere decir que sin vos estaba todo bien, ¿no? Pero sí, lo cierto es que el Estado tiene que ser un Estado dinámico, ágil, dinámico. Yo, de lo que conozco del sector forestal, yo puedo decir que la gente que yo conozco de la dirección de bosque le pone el pecho, es decir, a ver, necesitas que te vayan a fiscalizar, y sí, llueve, truena, listo, salen y te hacen la fiscalización, y te hacen los controles, ¿no? Es decir, no te van a decir, no, mira, está lloviendo, no, nada. Si no van es porque están haciendo en otro lugar. Es decir, en eso hay una concepción bastante diferente, ¿no? Es bastante diferente. Pero bueno, en otras áreas puede ser que sea mucho más burocrático. Perfecto. Bueno, el siguiente comentario era opinión sobre los cambios que hubo en la administración pública del recurso, la atomización de la dirección de bosques. Sí, a ver, todavía no se ven, no sé qué cambios, estamos todavía como en las vacaciones, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Es muy poco lo que se puede ver. Lo cierto es que yo, y tal como pasa en Nación, en el año 91 con la desregulación económica, ¿se acuerdan? Bueno, vos era muy chiquitito, no sé si había nacido, pero en el año 91 hubo una desregulación económica, lo que llevó a que el IFONA, que era el Instituto Forestal Nacional, la máxima autoridad forestal del país, desapareciera. Se dividió, unas cosas se las llevó el INTA, el otro se las llevó el Ministerio de Agricultura o la Secretaría de Ambiente y Ciencia, de Ambiente. Es la cuestión que a partir de ahí se empezó a abrir lo que era el bosque productivo o el bosque nativo de las plantaciones, ¿no? Ahora tenemos uno que está en las plantaciones, se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las plantaciones, esas las plantaciones y el bosque nativo dentro de la Secretaría de Ambiente, ¿no? Una locura. A ver, el bosque se debe manejar como uno solo. Y acá también.
Acá teníamos, por un lado, una dirección de bosque que estaba dentro de la Secretaría de Ambiente, teníamos una de desarrollo forestal que estaba dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A ver, tenemos problemas de legislación, de acomodar la legislación. Al bosque tenemos que trabajarlo con una sola mirada, ¿no? Pueden participar ojos de todos lados, pero hay una sola mirada, tiene que haber una sola autoridad. Eso es lo que yo creo, ¿no? Todavía, ¿qué ha pasado de ahora para adelante? Y no sé, ni idea. Lo que ha pasado, lo que va a pasar, ¿no? Es decir, estamos en una etapa de pandemia, en el punto más álgido, por lo menos acá en Río Grande, que no nos permite trabajar y ver realmente qué es lo que se está haciendo. Me imagino que están trabajando, los actores del gobierno están trabajando. Por lo menos es un buen tiempo para planificar, organizar. No sé si lo estarán haciendo, imagino que sí. Pero no puedo opinar. Eso, es muy poco el tiempo, no lo he visto. Perfecto. Bueno, y última pregunta que tenemos es si existe algún rol de las cámaras de comercio, minería, turismo, etcétera, o no tienen incidencia en la gestión para producir y exportar en este recurso. Bueno, a ver, existe una comisión a partir de la ley 869, es decir, a ver, veamos. La ley 145 había establecido la creación de una comisión provincial de bosque donde estaban los actores que se querían en ese momento, que estaban dentro de esa comisión, para delinear políticas, para hacer un lugar de catarsis, en fin, ¿no? Un lugar, un lugar de reunión, ¿no? Cuando aparece la ley 869, que es la contraparte de la ley 26331 del ordenamiento territorial de los bosques nativos, desaparece esa comisión y se crea una comisión dentro del marco de esta ley, que tiene a las cámaras, tiene lugar las cámaras madereras, que también las ONG, los profesionales, el Estado, el Infotur, ¿no? En fin, están todos los sectores que participan. Existen. Ahora, yo no he participado a ninguna no he participado en esta comisión, pero que si se han tratado temas que tienen que ver con la planificación estratégica del sector, no lo sé. Creo que solamente se han abocado a definir los proyectos a aprobar para recibir fondos de la 26. Creo que nada más. Bueno, fue la última pregunta, así que no nos queda nada. Te agradecemos, Ricardo, en nombre del partido y en nombre de todos los que estuvieron presentes. Fue una charla muy linda, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, a todo el resto los agradecemos por haber estado y los esperamos el sábado que viene. Vamos a tener otra charla de otro sector. Estaremos mandando la información pertinente durante la semana. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el sábado. Hasta luego. Hasta luego.